Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que los perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métele en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El segundo domingo de la Pascua es llamado también Domingo de la Divina Misericordia. Escuchamos siempre este segundo domingo de la Pascua el Evangelio donde Tomás, aquel discípulo que no cree en el testimonio de sus compañeros cuando le dicen que han visto al resucitado, él quiere ver y tocar para creer, era apodado el Gemelo. Nos podemos preguntar quién es el gemelo de Tomás, y probablemente es cada uno de nosotros, que también hemos dudado o al menos nos hemos hecho preguntas sobre la fe. La fe en Cristo resucitado debe pasar por la prueba para ser purificada, madurada y reforzada. No debemos asustarnos de nuestras dudas. Si alguno nunca ha tenido dudas o nunca se ha hecho preguntas acerca de la fe, es porque no la ha tomado en serio, porque la fe para él es solo una tradición de familia o social. Es verdad que la fe es un don de Dios, pero es también una opción personal, madura. La fe, sin embargo, no es irracional, tampoco ciega. Creemos porque hay motivos suficientes, convincentes para creer. De otra manera sería absurdo creer. Y los cristianos, al creer en la resurrección de Jesús, aceptamos el testimonio de aquellos que acompañaron a Jesús durante su vida, que después de su muerte en la cruz y su sepultura recibieron pruebas de que estaba vivo. Llenos de emoción dirán después: hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Somos testigos. Después de la muerte de Jesús, los apóstoles se quedaron solos, llenos de miedo, estaban encerrados, desilusionados, tristes. No les había bastado el testimonio de las mujeres, pero Jesús toma la iniciativa,
se manifiesta donde están reunidos y su cuerpo resucitado, aunque están las puertas cerradas, puede hacerse presente. Es un cuerpo glorificado. Él muestra sus manos y el costado. No es un fantasma. Ellos se llenan de alegría. Cuando se constata la resurrección, todo cambia, porque si es cierto que Cristo ha resucitado, entonces todo lo que Él dijo durante su vida era verdad. Sus promesas también lo son. Por eso los discípulos pierden el miedo y ahora incluso sufrirán persecuciones, incluso hasta la muerte, por proclamar la resurrección de Jesús. Tomás está ausente cuando Jesús se manifiesta. Él no acepta el testimonio de María y tampoco el testimonio de los demás discípulos reunidos el primer día de la semana, el domingo. Y dice: cuando se ha presentado Jesús, la paz sea con ustedes. Les enseña las manos y el costado, sopla sobre ellos y les dice que el Espíritu Santo descienda sobre ellos. El envío del Espíritu les hará continuar su misión de perdonar los pecados. Los discípulos pueden perdonar los pecados porque Jesús ha soplado sobre ellos. Les ha consagrado, les ha enviado como Él mismo fue enviado. Y así Jesús sigue actuando a través de sus discípulos. De la misma manera que sucedió con Jesús, delante de este poder de perdonar los pecados, ahora también hay quien puede abrirse al perdón o puede cerrarse a esta misericordia. Dios nunca se cansa de perdonar y Jesús quiere seguir perdonando a través de esta fuerza de su Espíritu. Los otros discípulos han visto al Señor y han creído en Él, pero Tomás no acepta su testimonio. Exige que se le deje tocar el cuerpo de Jesús con sus dedos y su mano, y así está pidiendo más de lo que se les ofreció a los demás discípulos. Tomás quiere ver y tocar. Él no ha visto al Señor porque estaba ausente de la comunidad, como nosotros cuando nos ausentamos y nos cerramos en nuestras dudas y preguntas, nos alejamos de la comunidad donde a Dios le gusta dar signos de su presencia. A los 8 días, Tomás está presente y Jesús se presenta y le dice: trae acá tu dedo, examina mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. Y Tomás, que con su duda personificó todas las dudas de los discípulos de todos los tiempos, ahora expresa la confesión de fe de todos. Dice: Señor mío y Dios mío. Son los 2 títulos que se daba en el Antiguo Testamento, en la Biblia griega, en la Biblia de los 70. A Dios se decía de Él Señor y se le decía Elohim, es decir, Dios. Y a Jesús Tomás lo confiesa como Dios, Señor mío y Dios mío. A Jesús durante su ministerio se le dieron muchos títulos: Rabí, Mesías, Profeta, Rey de Israel, Hijo de Dios. Después de la resurrección será saludado como Señor por Magdalena y por los discípulos, pero solo Tomás hace ver que es posible dirigirse a Jesús con el mismo lenguaje con el que se dirigía a Yahvé. En el Sinaí, las cláusulas de la alianza entre Dios y su pueblo fueron: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Aquí el pueblo de los creyentes reconoce a Jesús como su Dios y Señor en boca de Tomás. Y dichosos, dice Jesús, los que creen sin haber visto. Jesús es el rostro misericordioso de Dios. Hoy celebramos el Domingo de la Divina Misericordia.
donde vemos que Él no se asusta de nuestras miserias. Sus llagas nos han curado. Su misericordia es más grande que nuestros pecados y Él nunca se cansa de perdonarnos. Si queremos nosotros tocar las heridas de Jesús para creer como Tomás, pongamos las manos, nuestros dedos en las llagas, en los sufrimientos de nuestros hermanos que tienen heridas graves en su cuerpo o en su alma, debidas al pecado, al odio, a los vicios, a las injusticias, a la necesidad, a la situación que vivimos en estos días de falta de trabajo, de alimento. Toquemos el dolor y así veamos a Jesús resucitado como lo hizo Tomás. Pongamos nuestras manos en sus llagas para curar, para ayudar, consolar, perdonar. No tengamos miedo de tocar la carne de Cristo a nuestros hermanos que sufren cerca de nosotros. Y no tengamos miedo de ser misericordiosos, como Dios es misericordioso con nosotros. El rostro de la misericordia es Jesucristo. Él nos cura en sus llagas. Y por eso, así como Él nunca se cansa de perdonarnos y ser misericordioso, así seamos nosotros al vivir las obras de misericordia corporales y espirituales. Y alegrémonos este domingo porque el Señor ha resucitado y demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.